Queridos amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar Centurión, con la asistencia de Rubén Gutiérrez en redes sociales. Con los medios de contacto que ya todos ustedes saben y conocen: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como Tercera Llamada Radio, para que nos puedan dejar sus comentarios, dudas, sugerencias. Hasta España, saludos a quien nos sigue por iVoox.com, de verdad son ustedes muy gentiles. Pues ahora, con eso de su sana distancia, nos encontramos así, en el estudio un servidor con nuestro productor y Rubén Gutiérrez, y en su casa nuestro querido amigo el ingeniero Alfredo Herrera. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias, esperando que ustedes también se encuentren muy bien. Estamos aquí una vez más y dándole las gracias por permitirnos pasar en estos, en la tercera llamada Señales Ocultas, en este programa, algunos datos que nos traen de cabeza. ¿Verdad? El programa del día de hoy, ¿qué tema, ingeniero? La verdad, la 5G, el experimento biológico más grande de la historia. Mucha gente se pregunta el significado del 5G, 4G, 2G, y sabe que he notado que la mayoría de las personas solamente utilizamos los medios electrónicos sin saber siquiera qué significan o qué estamos haciendo con ellos, ¿no, ingeniero? Sí, por eso es que este tema lo vamos a iniciar precisamente diciendo que es la telefonía móvil. Sí. Rubén Gutiérrez en redes sociales. ¿Cómo está, Rubén? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, ingeniero. Aquí listos ya. Una nueva emisión de Señales Ocultas. Aquí vamos a estar leyendo sus comentarios, sus aportaciones, las dudas que tengan. Estamos en Facebook, en YouTube. Pregúntenos y con gusto vamos a estar aquí acompañándolos. Compartan la transmisión para que la información llegue a más personas. En últimos días se habla mucho de este aislamiento ocasionado por porque si no nos van a sancionar, ingeniero, si decimos virus, si decimos su nombre, si decimos muchas cosas. Entonces, ¿qué tendrá algo que ver la tecnología con la proliferación de todo esto, ingeniero? A partir de este momento yo le cedo los micrófonos, ingeniero, solo lo voy a interrumpir para hacerle los comentarios que aparecen en redes, y si usted me lo permite, uno que otro por parte de un servidor. El micrófono es de usted, ingeniero. Muchísimas gracias, Juanito. Estimados amigos, oyentes y televidentes, miren, vamos a empezar con este tema tratando de hablar algo relacionado con qué es la telefonía móvil o telefonía celular. Continuaremos con la evolución de la telefonía móvil. Veremos algunas características propias y únicas de la tecnología 5G. Veremos los grupos de casos de uso de esa tecnología, es decir, en base a qué justifican los gobiernos y las empresas promotoras de la 5G, por qué promueven todo esto, esta nueva tecnología. Vamos a ver algunos casos de si es peligroso o no es peligrosa esta tecnología. Veremos qué nos dicen los científicos. Vamos a ver un par de científicos muy importantes, a cual más, y veremos después qué opinan los promotores de la 5G. Al final del programa veremos, y les pido que no se pierdan esta parte, veremos si tiene alguna influencia o no esta tecnología 5G con el coronavirus. Es importante que se queden a escuchar esta parte de este programa. Bien, entonces empecemos. La telefonía móvil o telefonía celular es la parte central, digamos, del tema. Una comunicación desde cualquier lugar dentro del área de la cobertura del servicio que lo facilita,
a través de teléfonos móviles es aquella en la que los teléfonos no están conectados físicamente mediante cables. Es decir, se trata de una comunicación inalámbrica. El medio de transmisión es el aire y el mensaje se envía por medio de ondas electromagnéticas de baja frecuencia. ¿Nos quisieras poner, Cristian, la primera imagen, por favor? En esta imagen que nos va a hacer el favor de poner en la pantalla a nuestro señor productor, veremos que se trata del espectro electromagnético. Y ahí veremos que está formado por unas energías de carácter ionizante, que son básicamente rayos gamma, rayos X y luz ultravioleta. Y otro grupo de energía que se llama no ionizante, que está formada por parte de la luz ultravioleta, la luz visible, permítame tantito. El infrarrojo, o sea, parte de la luz ultravioleta, infrarrojo, visible, microondas, FM, AM y ondas de radio largas son energía no ionizante. Entonces, dentro del espectro encontramos, del espectro electromagnético, estamos dos tipos de energía, una ionizante y una no ionizante. Donde trabajan los celulares es en el campo de la energía no ionizante. Por eso es importante mostrarles esta imagen. Bien, hoy en día los teléfonos táctiles, o sea, los que operan con nuestro dedito, nuestra manita, o de última generación, denominados smartphones o teléfonos inteligentes. La telefonía móvil básicamente está formada por dos grandes partes. Una red de comunicaciones o red de telefonía móvil que está compuesta de antenas repartidas por la superficie terrestre y de los terminales o teléfonos móviles que permiten el acceso a dicha red. Tanto las antenas, estas antenas, valga decir, que están colocadas en torres. Entonces, tanto las antenas colocadas en torres como los terminales son emisores y receptores de ondas electromagnéticas con frecuencias entre 900 y 2000 megahertz. La operadora, o sea, no sé, Telcel, Easy, Movistar, etcétera, reparte el área de cobertura en varios espacios llamados células, normalmente de forma hexagonal, como en un juego de tablero, creando una inmensa red de hexágonos. De ahí viene el nombre de celular. ¿Nos quieres poner la siguiente imagen, por favor, Chris? Esta forma hexagonal es la forma geométrica que permite ocupar todo el espacio, cosa que no ocurriría si fueran circunferencias. En cada célula hay una estación base. ¿Nos quieres poner la siguiente, por favor? En cada célula hay una estación base que será una antena que tiene una amplitud para emitir y recibir en este hexágono de espacio, o sea, en la célula. Cada célula utiliza decenas de canales. Un canal es por donde se puede emitir una llamada, es decir, que por cada célula se pueden emitir varias decenas de llamadas diferentes simultáneas, una por canal. Pero, ¿qué diferencia un canal de otro? Su frecuencia. Realmente, un canal son las ondas electromagnéticas emitidas y o recibidas en una comunicación a una frecuencia determinada. Cuando alguien se comunica con otra persona por medio de teléfono, los dos lo hacen por la misma frecuencia, la frecuencia del canal por el que se estén comunicando, es decir, emiten ondas de la misma frecuencia. Cada canal emite las señales, o sea, ondas electromagnéticas, a una frecuencia diferente, lo que da la posibilidad de que varias decenas de personas puedan comunicarse simultáneamente en cada célula, sin interferirse unas con otras.
Una llamada se emite por un canal de la célula a una frecuencia concreta, por eso es única. Cuando una persona se mueve de una célula para otra, pasa a utilizar y engancharse a una de las frecuencias de la nueva célula. Es decir, se engancha a un canal de la nueva célula, dejando libre el canal de la célula anterior para ser usada por otra persona. ¿Qué pasa cuando hacemos una llamada? Las operadoras de telefonía móvil tienen centrales de conmutación. La central de conmutación es la que permite la conexión entre dos terminales concretas. Hace la conexión entre los dos teléfonos, conecta a los dos usuarios, el que hace la llamada y el que la recibe. Probablemente ustedes al oír esto les vendrá a la cabeza la simpática imagen de la operadora conectando dos teléfonos que alguna vez hemos visto en una llamada mediante clavijas de forma manual. Esto ya no es así. Hoy en día la conmutación es digital, electrónica y totalmente automatizada. De ahí su rapidez. Cuando un teléfono hace una llamada, se conecta con la central de conmutación de la estación base más cercana y que pertenezca a las redes de su operador. Por ejemplo, Telcel, Movistar, Vodafone, etc. La central de comunicación deriva, o sea, busca al destinatario deseado, identificado por su número de teléfono móvil receptor, en la red de estaciones bases, hasta encontrar dentro de la que está en ese momento, y conecta las dos estaciones bases emitiendo una alerta aviso de llamada al teléfono receptor. Nos pone la siguiente figura, por favor, Cristian. Gracias. Si el receptor acepta la llamada, los pone en contacto por un canal. La información, en este caso la voz, se transmite por ondas electromagnéticas de una antena a otra. Los comunicantes están conectados por medio de la red de antenas, o sea, estaciones bases, que vimos antes. Las centrales de conmutación suplantan a las viejas operadoras que unían dos teléfonos mediante clavijas. Nos ponen la siguiente imagen, por favor, Chris. Gracias. Cuando la central de conmutación encuentra la célula a la que pertenece el teléfono receptor, la central de comunicación de la estación base a la que pertenece el móvil receptor da la frecuencia a la que deben operar los dos móviles para comenzar la transmisión. Cada estación base informa a su central de conmutación en todo momento de los teléfonos que estén registrados en ella, a su alcance. Es decir, cuando un móvil entra en una zona, pertenece a una célula, la estación base lo detecta y lo asigna a esta célula, registrándolo en la central de conmutación de esa estación base. Si se mueve a otra zona, el móvil pasará a pertenecer a otra célula diferente. Si no encuentra ninguna célula, el móvil estará fuera de cobertura. Muchas veces la comunicación entre una estación base y otra se realiza mediante cable, o sea, telefonía convencional igual a red de telefonía conmutada. Resumiendo, la comunicación por telefonía móvil consta de tres partes. 1. Estaciones base, o sea, la antena donde está colocada, la torre donde está colocada la antena, son las encargadas de transmitir y recibir la señal. Las centrales de comunicación o conmutación son las que permiten la conexión entre dos terminales concretas. Hoy en día la conmutación es digital, electrónica y totalmente automatizada, como les decía. Y finalmente los teléfonos móviles, que son los encargados de recoger o enviar la señal a la estación base. Esa es fundamentalmente la telefonía móvil. Bien, esto como todo ha tenido una evolución. Entonces vamos a ver en qué consiste la evolución de la telefonía móvil. Nos pone la siguiente imagen, por favor. Bien, ahí vemos en esa imagen 5 aparatitos. Cada uno corresponde a 1G o a 2G o a 3G, a 4G, a 5G. Estas Gs, pues en todos los casos corresponde a generación. Entonces, empezaremos diciendo que
hay una generación cero, que así se le considera, que desde 1950 está formada por los radioteléfonos móviles que utilizaban en las patrullas. Eso es lo que nos viene a dar prácticamente origen a esa telefonía móvil. Nos ponen las dos siguientes, Cris, a ver si puedes. Bien, en la primera aparece la radiotelefonía móvil, como se utilizaba ese gran equipo que se utilizaba en las patrullas, como les decía. Y en la siguiente imagen está Martin Cooper. Permítanme. Martin Cooper con lo que se considera el primer teléfono celular. Esto data del año 1973. Notarán el tabicote que se manejaba y que trae en la mano derecha. Bien, entremos de lleno entonces a lo que era la evolución. Propiamente la telefonía móvil empezó como una telefonía analógica, que es la generación 1G, por ahí de los años 1970 a 1980. Empezó transmitiendo con 2 kilobytes por segundo. Esto permitió que tuviéramos los teléfonos móviles por primera vez. Hizo posible que pudiéramos realizar llamadas telefónicas fuera de nuestras casas utilizando redes inalámbricas. La generación 2G aparece entre los años 1990 y el año 2004. Esta funcionaba a 64 kilobits por segundo, y ya operaba en telefonía digital. Incorporó los servicios de mensajes cortos, famosos SMS, servicios de comunicación por internet como el correo electrónico y el acceso a la web. Había ya intercambio de correos electrónicos y mensajería instantánea. La generación 3G, esta data de entre el año 2004 y 2010, ya funcionaba a 2 megabits por segundo. Empiezan a aparecer los teléfonos inteligentes, navegación en internet a través de sus teléfonos móviles con interfaces similares a las de un computador, transmisión de voz y datos, posibilidad de transferir voz y datos no voz, o sea, como la descarga de programas y envío de mensajes multimedia. La generación 4G es la que estamos manejando actualmente. Esa se inició en diciembre del año 2010. Se funciona con 1 gigabyte por segundo. Llegó la banda ancha 4G. Nos permitió alta velocidad, lo que trajo consigo la reproducción de videos de alta resolución en tiempo real, streaming, así se le llama, o la realidad aumentada. Nos trajo las redes sociales, manejar servicios en la nube, hacer videollamadas y videoconferencias por medio de la internet, y además de jugar en línea. Y la tan famosa generación 5G, esperada con ansia por algunos y rechazada por otros, esta vendrá pronto en México, estableciéndose en este año, en el 2020, y funcionará con más de 1 gigabyte por segundo. Se mejorará la comunicación entre humanos, transformará la manera en que los humanos se conectan con los objetos y hasta cómo se conectan los objetos con los objetos. Nótese la diferencia. Aquí ya estamos hablando de comunicación entre humanos mejorada. Se transforma la manera en que los humanos nos vamos a conectar con objetos y cómo se conectan los objetos como con los propios objetos. Por ejemplo, un carro conectado a otro carro. Sí. Esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad. Tomen nota de estos y pongan atención. Esta nueva tecnología móvil aumentará la velocidad de conexión, o sea, una velocidad pico de 1000 megabytes en 4G, actualmente, a 20 gigabytes por segundo en 5G. Una velocidad promedio de 71 megabytes por segundo en 4G
a 1.4 gigabytes en 5G. Reducirá al mínimo la latencia, es decir, de 30 milisegundos en 4G a 1 milisegundo en 5G, y multiplicará exponencialmente el número de dispositivos conectados de 3.220 dispositivos por kilómetro cuadrado en 4G a 1.000.000 de dispositivos por kilómetro cuadrado en 5G. En otras palabras, estaremos conectados a todo el día y en el menor tiempo posible. La implantación de la red móvil de comunicación inalámbrica de quinta generación cambiará la manera de comunicarnos, multiplicará la capacidad de las autopistas de la información y posibilitará que objetos cotidianos, nótese, desde el refrigerador hasta los automóviles, puedan conectarse con nosotros y entre sí en tiempo real. Su despliegue supone una auténtica revolución tecnológica que permitirá, por ejemplo, realizar intervenciones quirúrgicas teleasistidas, como la que ya se realizó recientemente en Barcelona por un doctor Antonio de Lacy en el quirófano Optimus. Eso nos permitirá desplegar también nuevas flotas de vehículos autónomos y coordinar los trabajos agrícolas a través de sensores instalados en distintos puntos de un campo de cultivo. Bien, para lograr todo esto hay que mejorar la tecnología, y las mejoras de esta tecnología respecto a la 4G, y que son características de la red 5G, son básicamente las siguientes 5. Nos pones por favor la siguiente imagen. Son las ondas milimétricas, también denominadas mmW, son las siglas. La 5G utilizará ondas de frecuencia de 6 GHz a 300 GHz. En la imagen se ve en el lado izquierdo frecuencias, en la parte baja, frecuencias de 3 kHz a 6 GHz. Es donde ha estado trabajando la telefonía desde la 1G hasta la 4G, pero esta ya está súper saturada, y entonces van a utilizar nuevas frecuencias de 6 GHz a 300 GHz, donde en este momento pues estarían en blanco, y esto nos permitiría entonces aumentar la cantidad de dispositivos que puedan controlarse a través de esas frecuencias. Y esa será utilizando ondas milimétricas. La red 5G trabajará. Las ondas milimétricas no viajan bien a través de los edificios y tienden a ser absorbidas por la lluvia y las plantas. Esto interfiere con la señal. Sumado a esto, las ondas de alta frecuencia como los mmW también tienen longitudes de onda mucho más cortas que no pueden viajar lejos. Para contrarrestar este problema, la 5G utiliza estaciones celulares más pequeñas, miles de estaciones de corto alcance para evitar interferencia. ¿Nos puedes poner las siguientes 2, por favor? Esto podría significar antenas inalámbricas en cada poste de luz, en cada poste de electricidad, en el hogar, en negocios, en vecindarios, pueblos y ciudades enteros. Es decir, estas células pequeñas van a poder sortear los árboles y las casas para poder entonces tener una comunicación entre el emisor y el receptor prácticamente libre de interferencias. Y entonces así tenemos en la primera figura una representación de estas celdas pequeñas, donde está montada en una torre la celda,
y se manda a otra torre, y de esa torre se manda al receptor. Y así sucesivamente se puede mandar de una torre a otra torre para mandar a otros tantos receptores. Bien, en la imagen de la derecha tenemos que están colocadas por debajo de un luminario del alumbrado público. Allí se nota una celda. En la parte alta de un edificio se nota otra celda. En la parte baja del edificio se nota otra celda. En las torres de telefonía se notan varias celdas. Y finalmente en los hogares habrá también células. Es decir, trataremos ahora ya de tener una red que le llaman heterogénea, y no tan solo la red a partir de las torres y las antenas, sino que prácticamente se tendrán células más pequeñas conectadas por diversos y múltiples lugares, lo que hace que en lugar de tener una torre tengamos miles de células. Formaría una red electromagnética, ingeniero, en todo. Más importante. Sí. Más potente. Y más grande en cantidad. Sería como una inteligencia colmena, ¿verdad? Ande usted. Estaríamos bajo frecuencias constantes, más poderosas, más poderosas, más constantes y a corta distancia. Ya no serían emitidas solamente por la antena que está a las grandes alturas, ¿no? Así es. Bien, las torres de celdas 4G actuales tienen aproximadamente una docena de puertos de antena para soportar toda la comunicación. Las nuevas torres o bases de celdas 5G más pequeñas serán MIMO, o sea, entrada múltiple y salida múltiple, y llevarán alrededor de 100 puertos. 100 puertos. Estas torres probablemente tendrán aproximadamente 4 pies de altura, que es unos 22 centímetros más o menos, en comparación con las torres habituales de 90 pies, sí, actualmente erigidas a nuestro alrededor. Las células estarán disponibles dentro de un rango de 100 metros, y estas antenas inteligentes podrán diferenciar entre varias señales confusas, como ondas de radio y señales Wi-Fi, en el aire y transmitirlas de manera ordenada, por así decirlo. La 5G utiliza la tecnología de formación de haces. Aquí nos pone la siguiente imagen, por favor. Se llama beamforming. Aquí múltiples elementos de antena actúan juntos para producir campos altamente pulsados que están diseñados para 5G, para producir mayor penetración, que codificará y descifrará y redirigirá los paquetes de datos en una ruta sin interferencia de nuevo a nosotros. Es decir, esta tecnología permite una comunicación dirigida a usuarios específicos. En la imagen se ve una torre y tiene varios círculos que contienen varias celdillas. Es decir, aquí en lugar de tener esa torre, una sola antena, va a tener varias células conectadas, lo que nos dará una mayor cantidad de canales de frecuencia. Y cada una de ellas va a recibir y a comunicarse con quien le llama y con quien está recibiendo la determinada llamada. Eso se llama tecnología de formación de haces, que esa es característica de la red 5G. Y reitero, esa tecnología permite una comunicación dirigida a usuarios específicos. Y finalmente, una tecnología que le llaman full duplex o comunicación bidireccional en tiempo real. Si nos quieres poner la siguiente, por favor. Son dos. Actualmente se utiliza una sola frecuencia para enviar y recibir mensajes, rotándose los dispositivos, o bien dos frecuencias utilizando una para enviar y otra para recibir. En este último caso se gana velocidad, pero se desperdicia una frecuencia.
como se puede observar en la primera figura que tenemos. Ahí vemos una torre con varias antenas, y una de ellas utiliza una frecuencia, digamos 1 gigahertz, lo manda al teléfono, y del teléfono regresa la señal hacia otra frecuencia, que son 800 megahertz, por ejemplo, por decir algo en este ejemplo, ¿no? Bien. En la 5G hay una sola frecuencia gracias a los switches de alta velocidad, y eso lo podemos ver en la segunda figura, donde tenemos una sola frecuencia para recibir y para enviar los datos de la celda o de la célula a el teléfono móvil. Los científicos indican que la energía producida por la tecnología 5G puede ser más peligrosa que las anteriores por sus características de usar ondas milimétricas y celdas pequeñas. Esto significa que 5G va a utilizar ondas con más radiación y van a ser emitidas por más cantidad de torres y antenas de comunicación. Bien, la 5G, y este es todo por lo que se está queriendo cambiar a esta nueva tecnología, o dicho de otra manera, la red 5G nos va a permitir estos avances respecto a comunicación a la humanidad. Miren, entonces tendremos 3 grandes grupos de casos de uso. El primero le llamamos el Internet de las Cosas masivo. En esa figura que nos hace favor de colocar el señor productor Cristian en la pantalla, se ven varios dispositivos que están conectados al Internet. ¿Sí? Eso constituiría el mundo del Internet de las cosas. La 5G promete la conexión de 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Cada antena tendrá la capacidad de otorgar decenas de miles de conexiones. La actual 4G solo permite alrededor de 3.220 por kilómetro cuadrado. Este gran número de conexiones en áreas pequeñas nos lleva al primer caso de uso. Gracias a la alta densidad de dispositivos conectados que soportará la red 5G, habrá innumerables objetos que podrán estar en la red y que ayudarán a hacer más eficiente todo. Como por ejemplo la automatización del hogar, sensores de estacionamiento, iluminación inteligente, seguimiento de camiones de carga, cámaras de videovigilancia, detectores de movimiento, sistemas de alarma, monitorear el clima, monitorear la agricultura y muchas aplicaciones más. Se espera que todas estas ventajas puedan aplicarse en áreas urbanas, suburbanas y rurales. Y aquí es donde cada una de estas áreas urbanas, suburbana y rural tendrá una determinada tipo de frecuencia. Para el 2025 se prevé que habrá alrededor de 25.000 millones de dispositivos conectados, sin contar los teléfonos, propiamente dicho. Otra de las maneras que la red beneficiará al Internet de las cosas es que será 100 veces más eficiente en el uso de recursos. Por ejemplo, la batería durará mucho, pero mucho más de lo que lo hace ahora. La emisión de calor será menor y también el tamaño del móvil. Nos ponen la siguiente imagen, por favor. El segundo caso es, el segundo caso de uso es su banda ancha mejorada. Esto significa que la red 5G ofrece mejores tasas de transferencia y cobertura dependiendo de cuánto usuario del espectro esté conectado.
Hay redes de 5G que entregan 2 gigabytes y actualmente están entregando solamente 1 gigabyte, lo cual es 10 veces más rápido que lo que actualmente ofrece la red 4G, debido a la banda ancha mejorada. Estas altas de transferencia se verán aplicadas en cuestiones que requieran una alta transferencia de datos, como videollamadas de alta calidad, computación con video en la nube o realidad aumentada y virtual. El tercer caso que vas a utilizar esta tecnología red 5G es el de las ultracomunicaciones con baja latencia. ¿Nos quieres poner la siguiente figura, por favor, Chris? Gracias. La latencia es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red. Actualmente la latencia de la red 4G es variable, aunque generalmente está alrededor de 30 milisegundos. Con la red 5G, esta latencia mejorará y bajará a 10 milisegundos y se espera que llegue a tan solo 1 milisegundo. La baja latencia aunada con la con la ultraconfiabilidad, que es básica en cuestiones de seguridad y riesgo de vida, le abrirá las puertas a muchas aplicaciones como cirugías remotas, emergencias de la salud, conducción autónoma, gestión de tránsito, control de robótica, entretenimiento inmersivo, es decir, aquellos entretenimientos que emulan un mundo físico a través de un mundo digital o simulado, y además juegos en línea. En la imagen se ve que tenemos ahí, déjenme ampliarla. Tenemos que, por ejemplo, el acceso a fibra óptica tiene una latencia de 4 a 20 milisegundos, pero esto depende de la distancia y de las redes intermedias de Internet. Entonces, la latencia asociada a un acceso de fibra óptica es mínima, como mencionamos, de 4 a 20 milisegundos, pero ya como depende de la distancia y las redes intermedias, la latencia depende de más factores, entre los que se encuentra la distancia. El retardo se incrementará de 30 a 80 milisegundos, de 120 a 200 milisegundos. Esto es en servidores en América. El anterior, el dato de 30 a 80 milisegundos, es de servidor en Europa. Y los de 300 milisegundos, servidor en Asia. O sea, nosotros estamos en un punto intermedio de la latencia, que reitero, es el tiempo que tarda en transmitirse un paquete dentro de la red, o entre lo que enviamos una señal y recibimos la respuesta. Los que tienen mucha experiencia jugando en la computadora saben de esto, porque tienen lo que ellos le llaman un delay, un retraso, ¿sí? Pero eso se debe a esta latencia. Esta latencia entonces será muchísimo mejorada, pero demasiado. Bien, fíjese bien, la reacción de un humano hacia un estímulo visual, por ejemplo, cuando le avientan a usted una pelota, es de más o menos 250 milisegundos en lo que reacciona. Con la red 5G, un automóvil reaccionará en 1 milisegundo. Esto va a permitir entonces que tengamos automóviles manejados a través de la 5G. Sí. ¿Por qué? Porque tendrá una latencia, o sea, una capacidad de respuesta de 1 milisegundo, comparado con nosotros, que es de 1/4 de segundo. Pues, muchísima la ventaja. La red 5G va a actuar ventajosamente en este campo para manejar vehículos a través de o mediante la red 5G. Bien,
¿Alguna duda, queja o reclamo de por ahí en nuestros escasos oyentes? Sí, ingeniero, no se preocupe. Ahorita le pregunto a Rubén si hace favor y nos dice qué hay en las redes sociales. Teresa Aguilera dice buenas noches. Betty Martínez dice buenas noches, saludos desde Los Ángeles. Erika Morales, buenas noches a todos. Nico Andrade dice buenas noches amigos de Señales Ocultas, saludos desde Ecuador. Karina López dice buenas tardes, saludos Juan Ramón, ingeniero, y al equipo de producción. Iván de Nadie dice hola equipo. Tuxedo dice saludos desde San Diego, California. Elizabeth Moreno, saludos, gracias por continuar a pesar de las circunstancias. Nico Andrade dice, es muy interesante cómo han venido desarrollándose las tecnologías de las telecomunicaciones. No hay duda de que están actualizando la tecnología de la granja. Ay, qué tema. Yo creo que sí, pero ahorita lo comentamos. Igualmente Nico Andrade dice, el mundo se volcó hace unos días a lo digital, ahora todo está en línea, las escuelas, los colegios, las universidades y los trabajos y muchos servicios más están en línea. ¿Qué mejor pretexto que ahora? Sí. Dice un comentario de respira 3 veces antes de hablar, dice felicitaciones por el programa, muy bueno, un saludo desde Chile. Gracias, saludos hasta Chile. Ingeniero, estamos hablando de que se ha evolucionado la velocidad con la que se transmiten datos a través de la frecuencia de las frecuencias electromagnéticas. 1G, la simple llamada telefónica, 2G, los mensajes de texto, 3 ya empezaron la música, los audios, 4 los videos, multimedia, archivos, correos, todo. Esto forma parte, creo yo, del mundo de la inteligencia artificial y una parte muy importante, ¿no, ingeniero? Sí, claro, ya hacia allá va esta mejora de la red de tecnología 5G. Y yo no estaría tan contento de que tuviéramos una nueva tecnología en esos términos, porque reflexionemos un poco. Mejora la tecnología nuestra calidad de vida, por un lado, pero por otro lado la deteriora de manera muy importante debido a la frecuencia de ondas electromagnéticas en el ambiente. Claro. Va a aumentar. Sí, va a aumentar la velocidad. Ajá, que ahorita sí, nos comentará usted de eso, ¿no? La latencia también. Ajá. Va a aumentar el número de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado también. 300 pero lógicamente, pero contrariamente a eso, vamos a tener miles y miles de células pequeñas trabajando con ondas milimétricas, y esta información se hace a través de ondas pulsadas, de tal manera que todo esto va a redundar en contra de nuestra salud. Entonces aquí valdría la pena señalar, ¿qué vale más, tu salud o tu confort tecnológico? Claro. Ingeniero, estamos hablando de que tendrá una capacidad 300 veces superior a la que tiene actualmente la 4G. Yo creo que mucho más, es de 3.220 a 1.000.000. Ajá. Sí, bueno, a mí me dice que es 300 veces lo que tenemos actualmente. Ahora, ingeniero, fíjese que me quedé pensando esto. Ahorita sé que vamos a entrar hacia esa parte, no me quiero adelantar, pero es importante que las personas que nos escuchen pongan atención, porque vamos a considerar 2 aspectos y hasta ahí me voy a quedar. Primero, nuestro cerebro es un gran computador, ¿verdad? Que posiblemente trabaje y reproduzca, reconozca y reproduzca frecuencias electromagnéticas y las interpretemos como sonidos, como videos, etcétera. Pero también por otro lado, nuestro cuerpo funciona electromagnéticamente y recibe y genera pulsaciones que le permiten vivir. Habrá que considerar que vamos a estar inmersos 24 horas al día en este tipo de energías electromagnéticas. ¿Será así, ingeniero? Vamos a entrar a la segunda parte, me imagino, ¿no? Sí,
Pues adelante, yo no lo interrumpo, nada más lo quería comentar. Bien, aquí surge una pregunta que muy importante. ¿Es peligrosa la red ¿es peligrosa la red 5G para la salud? Lo que encontré fue lo siguiente. Cientos de estudios vinculan las exposiciones a radiación de radiofrecuencia inalámbrica de bajo nivel a una larga lista de efectos biológicos adversos que incluyen roturas de ADN de cadena simple y doble, daño oxidativo, interrupción del metabolismo celular, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, reducción de la melatonina, interrupción del metabolismo de la glucosa cerebral y generación de proteínas del estrés. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, IARC, en 2011 anunciaron en León, que los campos electromagnéticos generados por las radiofrecuencias de ese tipo de dispositivos se consideran posiblemente carcinogénicos para los humanos y se clasifican por ello en la categoría 2B. La OMS y la IARC basaron su decisión de esa clasificación en las evidencias obtenidas sobre el impacto de esos campos electromagnéticos en el origen de gliomas, que es un tipo de maligno de cáncer cerebral. Aunque no cuantificó este grupo el riesgo, se refirió a que un estudio con datos hasta 2004 detectó un incremento del 40% en el riesgo de gliomas entre los usuarios más frecuentes de móvil, es decir, los que los empleaban 30 minutos al día en un promedio, en un periodo de 10 años. Órale. A ver, ahí, ingeniero, no sea malo, permítame un segundito. Un promedio de 30 minutos en 10 años. En 10 años. Pero hay que considerar que las nuevas generaciones no se separan del celular, ingeniero. ¿Se agrava más la situación? Sí, o sea que es un daño exponencial importante para los chavos ahora, ¿no? Lo que nos sirve este dato es para lo siguiente, de ahí el nombre del programa. Sí. ¿El programa cómo se llama? El experimento biológico más importante de la humanidad o de la historia. Bueno, aquí fíjense, estamos hablando de que han descubierto el riesgo de gliomas entre los usuarios más frecuentes de móvil, los que empleaban 30 minutos al día en promedio en un periodo de 10 años. Es decir, que para poder encontrar los efectos biológicos negativos en contra de nuestra salud, deben pasar gran cantidad de años. No se presenta de inmediato. Sí. Órale. Por eso se le llama al programa experimento biológico, porque lo que se está haciendo es tener una experiencia acumulada durante un determinado tiempo. Cuando se vea que esto es dañino por todos lados, entonces van a empezar a hacer algo. Sí, habría que considerar que el cáncer, ingeniero, en todos sus tipos no ha disminuido y ya pasamos el 1G, 2G, 3G, estamos en el 4G. Habría que analizar si aparte de las estadísticas que llevan, habría que analizar si esas personas tuvieron contacto con telefonía celular. Sería importantísimo para la humanidad poder decir, nos facilita la vida, pero nos va a causar la muerte, ¿no? Así es. Y escudado en eso, los gobiernos que facilitan la instalación de esta tecnología y los promotores, empresas particulares y gente que desarrolló esta tecnología, la está tratando de aplicar. Me refiero a la red 5G,
sin ninguna experimentación, porque para hacer esa experimentación tendrían que pasar demasiados años. Entonces no se pueden esperar a tener esta información. Órale. En tanto tiempo. A ver, aquí sería importantísimo hacer la reflexión a todos aquellos que tenemos hijos del grave riesgo que pueden llegar a padecer, ingeniero, ¿no? Que pueden llegar a sufrir. Si con 30 minutos en promedio... Déjeme bajarle el volumen a esta cosa. Sí, no se preocupe. Si con 30 minutos de exposición durante 10 años hubo un incremento en el cáncer en el cerebro, ¿qué será cuando los chavos están mínimo 2 o 3 horas diarias, ingeniero? No, es tremendo, tremendo. Pero estamos apenas entrando, ¿eh? Sí. Yo lo dejo, pero ingeniero. Yo lo dejo. Continuamos. No obstante, o sea, después de todo esto, no obstante, matizó el grupo de OMS y de IARC, matizó que las evidencias de riesgo de glioma y de neuroma acústico son limitadas para los usuarios de móviles, lo que significa que hay una asociación positiva, creíble, entre la exposición a la gente y el cáncer, pero que no se pueden excluir otros factores en el desarrollo de lo que acaba usted de mencionar. Más recientemente, el Programa Nacional de Toxicología Nacional, me refiero a Estados Unidos, que costó $25 millones, concluyó que la radiación de radiofrecuencia del tipo utilizado actualmente por los teléfonos celulares puede causar cáncer. Entonces, dicho todo esto, veamos qué dicen concretamente algunos científicos. Empezaremos con el doctor Martin L. Paul, que es un profesor emérito de bioquímica y ciencias médicas básicas. Este señor realizó revisiones de cada uno de los efectos importantes no térmicos generados por la activación de los canales VGCC debido a la exposición a los campos electromagnéticos de frecuencias de microondas FEM, o sea, frecuencia electromagnética. Bien, déjeme abundar un poquito más en esto. Las ondas ionizantes lo que hacen es producir iones rompiendo los enlaces de los átomos que constituyen moléculas de átomos. Ese es el efecto que ocasiona la radiación ionizante. Ioniza. La radiación no ionizante tiene básica y fundamentalmente efectos de carácter térmico, es decir, calentamiento. Usted habla un determinado momento por teléfono y nota que su teléfono se está calentando, estuvo emitiendo ondas electromagnéticas y está generando cantidad de calor. Esa cantidad de calor y las ondas electromagnéticas pasan de su oído hacia la parte del cerebro e incluso hasta su cuello. Bien, entonces estas ¿cómo se llaman? Estas revisiones que les menciono están publicadas en el libro 5G, grandes riesgos para la Unión Europea, los Estados Unidos y la salud internacional. ¿Nos quieres hacer favor de colocar, Cristian, la imagen número 22, la última que te mandé? Es una cita, un link. Bien, si ustedes ponen ese link en cualquiera de los buscadores, van a encontrar que pueden tener acceso a este libro que les estoy mencionando. Se van al capítulo primero y van a encontrar lo que les voy a decir un poquito más tarde. Bien, entonces esa es la manera de encontrar esa fuente, es muy importante. Bien, ¿qué es entonces aquí la activación de los canales VGCC? En la página 17 de ese libro y siguientes, se afirma que se tienen argumentos sólidos de que las fuerzas electromotrices actúan directamente en el sensor voltaje para activar los VGCC. Estos son los canales de calcio dependientes de voltaje. Son un grupo de canales iónicos
dependientes de voltaje que se encuentran en la membrana de las células excitables, por ejemplo, músculos, células gliales, que son células del sistema nervioso, neuronas, etcétera, con una permeabilidad del ion Ca más 2, o sea, del calcio más 2. Bien, ¿nos quieres hacer favor de poner la siguiente imagen, que es el de la excitotoxicidad? Gracias. Bien, en esa... Bueno, vamos a entrar primero al texto. En la imagen se muestra la célula altamente y baja amortiguación. Está en la parte izquierda altamente amortiguada y en la parte derecha la célula con baja amortiguación. La activación excesiva de los VGCC es un componente principal de la excitotoxicidad. Este es un proceso patológico por el cual las células nerviosas se dañan o mueren por la estimulación excesiva de neurotransmisores como el glutamato y sustancias similares. La entrada de calcio más 2 en las células activa una serie de enzimas que incluyen fosfolipasas, endonucleasas y proteasas. Estas enzimas continúan dañando las estructuras celulares como los componentes del citoesqueleto, la membrana y el ADN. Y ahí se ve claramente en la figura cómo está la concentración de iones de calcio adentro y afuera de la célula. La parte que está intermedia entre dos líneas, azules, esa sería la membrana. Después vendría el VDCC, que también así se llama el VGCC, los canales de calcio. Y entonces aquí se ve una célula sana, pero nótese lo siguiente: la concentración de calcio fuera de la célula es, digamos, del orden de 145 por 10 a la menos 3 milimols, y al interior es de 3 por 10 a la menos 3 milimols. Es decir, hay una concentración, o más bien una diferencia de concentración que actúa como un potencial para que el calcio fuera de la célula pueda introducirse hacia el interior de la misma. En la parte derecha de esta figura vemos cómo ya se abrió el canal, el VDCC, y ya se murió parte de esa célula por el exceso de calcio. Entonces, la excitotoxicidad puede estar involucrada en lesiones de la médula espinal, derrames cerebrales, lesiones traumáticas, pérdida auditiva por sobreexposición al ruido y en enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso central, como la esclerosis lateral amiotrófica, que es la que tenía, ¿cómo se llamaba ese señor? El que se acaba de morir, un sabio, él, Stephen Hawkins, tenía la esclerosis lateral amiotrófica. También tiene que ver esto con la enfermedad de Parkinson y con el alcoholismo. Bien, ¿me nos puedes poner la siguiente imagen? Gracias, Cris. En esta imagen se trata de representar los efectos de las fuerzas electromotrices que pueden producirse por activación de los canales de calcio dependientes de voltaje. Y ahí vemos que una frecuencia de fuerzas electromotrices baja o de un horno de microondas, por ejemplo, activan el VGCC, o sea, el canal de calcio dependiente de voltaje. Y esto nos hace que haya un incremento en la parte interna de la célula, formando iones
calcio y forma óxido de nítrico, NO, y también forma superóxido. Este óxido nítrico nos conduce a formar junto con el superóxido, un peroxinitrito, y esto nos da origen a un efecto pato. Empezó a llover acá en esta zona. Vamos a ver si ahí está, ingeniero. A ver, ingeniero, el lado derecho. ingeniero, fíjese que perdimos un poco su señal. Nos quedamos en que el peroxinitrito, ahí nos quedamos y ya lo volvimos a perder. Es que empezó a llover muy fuerte por acá y tenemos problemas con la comunicación. No sean malos. ¿Les parece si vamos a un corte en lo que recuperamos la comunicación con el ingeniero? Esto está interesantísimo. Esto nos decía el ingeniero que puede decir que las frecuencias constantes de baja vibración pueden motivar al calcio a penetrar a la célula. Ajá. Bien. Ahí está. ¿Ya está, ingeniero? Estamos. Sí. Sí, nos quedamos en el peroxinitrito. Este peroxinitrito nos puede ocasionar diferencias, o sea, alterar el equilibrio del CO2 contenido en la sangre. Puede haber más o puede haber menos, y esto nos puede conducir a la generación de radicales libres, y esto finalmente a una oxidación, a un esfuerzo oxidativo, estrés oxidativo. Sí. Y estos nos conducen a efectos patofisiológicos. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la forma en que actúan estas ondas electromagnéticas en los canales de calcio dependientes del voltaje. Sí. Y esto, todos los efectos que ocasiona esas fuerzas electromotrices, una vez que está bien abierto estos canales, produce todos estos efectos. Este señor, el doctor Pal, lo que hizo fue hacer unas revisiones de todos los artículos que habían publicado científicos que hicieron estudios al respecto de un determinado tema, y así encontró 8 revisiones. ¿Ok? Hizo 8 revisiones. Entonces, las 8 revisiones de dichos efectos son las siguientes. 1. Daño celular al ADN, es decir, una sola hebra y doble roturas en el ADN celular y bases oxidadas en el ADN celular, dando lugar a cambios cromosómicos y otros cambios multirracionales. Al respecto hay 21 referencias que el doctor revisó en específico para el daño celular del ADN. ¿Ok? Para la disminución de la fertilidad, que se refiere a incluyendo cambios en la remodelación del tejido en los testículos, disminución del conteo de espermatozoides y la calidad del esperma, disminución de la fertilidad femenina, incluyendo remodelación ovárica, pérdida de ovocitos, o sea, folículos, estrógeno bajado, que se disminuido, progesterona y niveles de testosterona, es decir, niveles de hormona femenina, aumento, todo eso baja, aumento de la incidencia espontánea del aborto y disminución de la libido. Todo eso lo encontró para este tema, haciéndolo en 18 referencias, es decir, esa información concuerda en 18 estudios diferentes realizados por la misma cantidad de científicos. ¿Ok? Luego, otro efecto que encontró fue el efecto neurológico o neuropsiquiátrico. Para esto encontró 25 referencias. La apoptosis o muerte de la célula este es un proceso importante en la producción de enfermedades neurodegenerativas, que también es importante en la producción de respuestas de infertilidad. Al respecto encontró 13 referencias. Otro efecto es el daño oxidativo de estrés, o sea, radicales libres,
un mecanismos importantes implicados en casi todas las enfermedades crónicas, causa directa de daño celular al ADN. Aquí encontró 19 referencias. Otro efecto que él estudió es el endocrino, es decir, efectos hormonales. Encontró 12 referencias. En el aumento del calcio intracelular, o sea, el calcio intracelular se mantiene en niveles muy bajos, aproximadamente alrededor de 2 por 10 a menos 9 mols, entendiendo mols como la cantidad de masa dividida entre el peso molecular. En este caso sería 40 el peso del ion, y tendríamos una masa de 2 por 10 a la menos 9 mols, excepto por un breve aumento utilizado para producir respuestas regulatorias, de tal manera que la elevación sostenida de los niveles de calcio intracelular produce muchas respuestas fisiopatológicas, o sea, respuestas causantes de la enfermedad. Para esto obtuvo 15 referencias. Finalmente, las fuerzas electromotrices pulsadas son en la mayoría de los casos mucho más biológicamente activos de lo que son las fuerzas electromotrices no pulsadas, es decir, continuas. Esto es importante porque todos los dispositivos de comunicación inalámbrica se comunican a través de pulsaciones, y porque cuanto más inteligentes son los dispositivos, más pulsan, porque la pulsación transmite la información. Lo que debería ser obvio es que no se pueden estudiar tales roles de pulsación si no hubo efectos biológicos producidos o tales efectos. Tales cosas que los estudios de pulsación por sí solos nos dicen que hay muchos efectos del campo electromagnético. Efectos 13 referencias. Y encontró que la causa del cáncer por fuerzas electromagnéticas, encontró 35 referencias. Cada uno de estos comentarios típicamente citan de 5 a más de 100 citas primarias de literatura, cada una mostrando que las exposiciones no térmicas de la fuerza electromagnética producen el efecto bajo el cual se enumeran. De ello se deduce que no solo hay 11 o más revisiones que documentan cada uno de estos efectos, sino que también hay una multitud de literatura primaria que documentan estos efectos por adicionales, vamos. De ello se deduce que las directrices de seguridad internacionales de la FCC y de la ICNIRP se basan enteramente o únicamente en los efectos térmicos. Estas son inadecuadas. Y hay peticiones y otras declaraciones de grupos internacionales de científicos que expresan gran preocupación al respecto. De esto se deduce que las directrices de seguridad internacionales son completamente poco científicas y no se puede confiar en ellas para proteger nuestra seguridad. Bien, quiero hacer mención que todos estos efectos son efectos no térmicos, como rezan las autoridades. Las autoridades dicen que solamente las radiaciones ionizantes son las peligrosas y que las radiaciones no ionizantes, como los son solamente daños térmicos. Pues a través de todos estos estudios, todas estas citas que aquí se mencionan, y reitero que se encuentran en el libro del doctor Pau, comprueban lo contrario, y todos los efectos que se tienen, imagínense, desde daño celular al ADN, disminución de la fertilidad, efectos neurológicos y neuropsiquiátricos, la muerte de las células, el daño oxidativo, o más bien el daño de estrés oxidativo, la formación de radicales libres, la afectación del sistema endocrino,
el aumento de calcio intracelular y el efecto de las fuerzas electromotrices o de las ondas pulsadas. Además, la causa del cáncer. Sí, ingeniero. Todos estos son efectos térmicos. Sí. No son efectos térmicos, pero sí son ocasionados por radiaciones ionizantes que, según la autoridad, solamente deben causar efectos térmicos. Okay. Y a través de todos estos estudios se comprueba exactamente lo contrario. Sí. Bien, vamos a poner un poco más en tela de juicio lo que nos dice la autoridad. Hay un señor que se llama Lloyd Burrell, es un fundador de Electric Sense. Estos son, él nos habla de los peligros de la radiación 5G y nos dice, hay 11 razones al menos para preocuparse. El número 1 es una sopa densa de electropolución. Vamos a ser bombardeados por frecuencias realmente altas a bajas intensidades de corto alcance, creando una sopa aún más complicada de electropolución más densa para trabajar con el rango más alto de ondas milimétricas en 5G.